Vamos a iniciar a grabar. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida nuevamente a esta sesión síncrona. Parece que es la número 3, ya como formal, la segunda clase, la semana 3. Y primero que nada, bueno, creo que hemos tenido problemitas con las actividades. No sé si les haya pasado esto a ustedes, de que no se veían las instrucciones o no se veían ahí en plataforma. ¿Alguno de ustedes les pasó esto? En mi caso, maestro, solamente está marcando que está ya desfasada la fecha de entrega. Ok, bueno, les comento por ahí, tuve un error, al igual que ustedes, también estoy aprendiendo nuevamente a lo que es la plataforma, ya ven que cambió. Bueno, por ahí cometí un error en cuanto a la configuración de las fechas, pero no se preocupen, los voy a compensar. Voy a compensarlo con la otra semana. Voy a dejar abierto también la actividad para que puedan hacerlo sin ningún problema que lo puedan entregar. Bien, Gracias, maestro. bien. Ok, las clases están muy sencillas, están muy cortitas. Entonces, ahí espero que no tengan algún problema y vamos a iniciar con la presentación. Ok, vamos a iniciar con el capítulo 2, la letra de cambio, y posteriormente vamos a ver el capítulo 3, que es el pagaré. Ok, vamos a ver lo que es el concepto de la letra de cambio. Nos habla por ahí que la letra de cambio es un documento literal que contiene una orden incondicional de pago dada por una persona llamada girador a otra llamada girado. Hay que ponernos bien atentos eh, en, en cuestión de cómo se llaman estas dos partes. Persona que llama girador a otra que se llama girado, para que pague a la orden de un tercero llamado beneficiario. Esto es cierta cantidad de dinero en fecha y lugar señalados en el documento. Por aquí lo vemos físicamente. Recordemos que la clase anterior habíamos visto lo que era la literalidad dentro del documento. Por aquí nos marca la literalidad, qué es lo que debe contener el documento. Por ahí nos marca lo que es nos dice que debe decir qué tipo de documento es. En este caso nos dice la letra de cambio. Por ahí nos marca fechas, cantidades, a nombre de quién y a quién se le va a pagar. Ok, vamos a ver lo que son los elementos de la letra de cambio. Los elementos personales nos habla de la figura de un girador. Es el verdadero creador de la letra. Derecho mercantil, por ahí nos marca que acepta la teoría de la creación. Entonces, el girador es quien crea la letra de cambio. De caso, el girado es el deudor, el sujeto pasivo de la obligación. Y el beneficiario es el acreedor, quien tiene la legitimación activa para cobrar el documento. En cuanto a los elementos relativos, son los que constituyen la literalidad del documento, es decir, los que aparecen en cifra y letras en la letra de cambio. Un ejemplo de ellos, de los elementos relativos, son el lugar de expedición,
la fecha de expedición, la época de pago, entre otros. Ok. Los elementos personales eventuales son los que pueden aparecer o no en la letra de cambio, como lo son el nombre del aval, el endosante, el nombre del aval de los endosantes, endosatarios, recomendatarios y los domicilios de alguno. Es decir, los elementos personales de la letra de cambio, los que pueden aparecer o no dentro del mismo documento, son estos: aval del endosante, endosatario, recomendatarios o domicilio de alguno de ellos. ¿Cuáles son los requisitos de la letra de cambio? Esto conforme al artículo 76 en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos marca que debe de tener la mención de ser letra de cambio, la expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe, la orden de incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, lugar y la época de pago, el nombre de la persona a quien se ha de hacer el pago, la firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre. Estas son las características que debe contar la letra de cambio. En cuanto a la aceptación y pago, los requisitos de aceptación es la palabra acepto, el lugar en que se hace la aceptación, la fecha en que se efectúa, además de la firma del girado. Una de las características en cuanto al pago nos dice que qué pasaría si se realiza un pago parcial, es decir, que se haga en pago sino en su totalidad. Dice, la letra de cambio puede ser pagada parcialmente sin que el tenedor pueda rechazar el pago, pero debe conservar la letra en su poder hasta que no se cubra su importe íntegramente, anotando en ella la cantidad cobrada y dando por separado el recibo correspondiente. Es decir, se le va a hacer un recibo, más no se le va a dar en sí el documento, lo que es la letra de cambio. Esto nos lo marca por ahí el artículo 130 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En cuanto al lugar donde debe realizarse el pago, nos dice que debe ser presentada en el lugar y dirección señalados en la letra. Si no se menciona el domicilio, se entenderá que debe presentarse en el domicilio del girado, y si éste tuviere varios o en cualquiera de ellos, a la elección del tenedor legítimo. ¿Hasta aquí alguna duda acerca de la letra de cambio? Por ahí vimos los elementos de la letra de cambio, en la cuestión de que sean personales, elementos relativos, elementos personales eventuales, además de los requisitos de la letra de cambio en cuanto a la aceptación y el pago. ¿Ninguna duda hasta aquí? Ok, me comentan sobre el error en en la fecha de la actividad. Sí lo mencionamos ahorita, vamos a hacer un un cambio en cuanto a las fechas. Voy a abrirla para que hagan la entrega de su actividad toda esta semana. Voy a compensar porque sí, por ahí hubo un error en configuración, entonces voy a compensar. Bien, pasamos al siguiente documento. El título de crédito es el pagaré y nos marca por ahí que el pagaré es un título de crédito que contiene una promesa incondicional de pago dada por una persona persona llamada suscriptor
a otra llamada beneficiario para pagar una suma determinada de dinero en el lugar y fecha señalados en el documento. Aquí vemos cómo cambian los nombres de los que participan dentro de este título de crédito. Por ahí habíamos visto que en, en la letra de cambio es el girador, el girado y un beneficiario. En este caso, en el pagaré tenemos a un suscriptor, a un beneficiario. Por aquí les dejo la imagen de lo que es físicamente el documento, lo que es el pagaré. Por ahí tenemos como título el nombre, como título literal, donde nos menciona que es un pagaré, qué número de pagaré es, en donde se especifica la cantidad. Por ahí nos dice debemos y pagaremos incondicionalmente la orden del suscriptor, del beneficiario, perdón. ¿Cuáles son los requisitos del pagaré? Los requisitos que debe contener un pagaré son la mención de ser pagaré, está inserta en el texto del documento. Asimismo, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse ese pago, asimismo la época y el lugar de pago, la fecha y el lugar en que se suscribe el documento y la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Si las acciones que se dan en cuanto al pagaré, es decir, a quién se le reclama, dice de manera directa, se da contra el suscriptor y el aval si existe, y esto prescribe en 3 años, contando a partir del vencimiento. Tienes 3 años para poder hacer esa acción, para poder pedir que se cubra, en este caso, demandar. Dice, las acciones del pagaré de regreso se ejercita en contra de los demás signatarios del pagaré para el caso de que hubiere circulado por endoso o propiedad o cesión ordinaria. Es decir, quien puede cobrar es a quien se le haya endosado. Algunas veces y legalmente lo que hacen es comprar los pagarés para poder hacer un acto jurídico en contra de la persona y a veces tratar de cobrar más de lo que realmente es. La caducidad de la acción cambiaria del pagaré. ¿Cuándo es cuando caduca la acción? Dice que por no haberse presentado el pagaré para su pago en el lugar y dirección señalados, por no haberse presentado en tiempo, por no haberse levantado el protesto, por no haber ejercitado la acción dentro de los 3 meses que siguen a la fecha del protesto, o por no haber ejercitado la acción dentro de los 3 meses que sigan a la fecha en que alguno de los obligados hubiere liquidado el pagaré, por haber prescrito la acción directa o porque haya de prescribir dentro de los 3 meses siguientes. En cuanto a la acción cambiaria de regreso en el pagaré prescribe en 3 años, contando a partir de la fecha de vencimiento de la determinación del plazo legal de presentación de los pagarés suscritos a la vista.
¿Por ahí alguien quiere participar? Luis Cavazos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Yo tengo varias ¿Quién preguntas. levantaba la mano? Ok, bueno. Como les comentaba, la clase está muy sencilla, son conceptos básicos, está muy rápido. Nos vamos a ir rápido, ya que en el temario estaba viendo que Dos. el... Si alguien quiere... Disculpa, ya se me escuchó, es que no lo había podido conectar bien. Sí, Sí, tengo yo unas preguntas. O sea, por ejemplo, ahorita mencionaba el vencimiento del pagaré y dice que son 3 años, pero a partir del vencimiento. Pero los pagarés, o sea, si no tiene vencimiento, era 5 años, no el pagaré, la fecha de vencimiento del pagaré. la ley nos marca 3 años. Eh, lo que hacen, que también es ilegal, entonces es que omiten la fecha de, de vencimiento, lo dejan por ahí libre. Entonces, podemos tener un poquito más hacen cambios. Entonces, la ley no lo marca como 3 años solamente. Bueno, y la otra pregunta es, no, no, bueno, está bien, eso son 3 años. Sí, es que yo recuerdo haber leído por ahí en algún código que era 5 años, eh, pero bueno, voy a consultarlo entonces en el libro. Sí, Muchas gracias. vamos a ver, igual y lo podemos, déjame ver si lo puedo checar para especificarle el artículo. Bueno, de igual forma les puedo dejar especificado el artículo en plataforma para, para no movernos de aquí. Ok, muchas gracias. Sí, sí, se lo voy a especificar, le voy a dejar especificado el artículo en donde viene esto en cuanto a la caducidad, ¿ok? Les comentaba sobre qué era lo que estábamos comentando antes de... Profe, buenas noches. Mi Sí, nombre es dígame, buenas Gemima. noches. Es- Ya en recordé. cuanto a las fechas desfasadas, vamos a estar, Sí. eh, Sí, estaba checando el calendario y por eso ando un poquito fuera de... Estaba checando el calendario y en este caso estoy observando que a comparación del teta pasado tenemos menos semanas para antes del parcial. Entonces ahorita yo creo que sí vamos a alcanzar, pero posiblemente vamos a tener que verlo eh, varios temas, varios temas. Por ejemplo, la siguiente semana necesito organizarme bien porque yo tenía por ahí planeado abarcar con todos los temas, pero un poquito más detallado. Sin embargo, ahorita estaba checando el calendario y tenemos, creo que 2 semanas menos que el tetra pasado. Entonces, por ahí vamos a organizarnos con eso. En cuanto a lo de las actividades, bueno, pues sí, voy a tener que abrirlas una semana más por motivo del error que ya les había comentado, ¿sí? ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien que tenga alguna duda sobre la actividad, sobre los temas que vimos ahorita? La calendarización. Bueno, una pregunta más. En el mismo caso del pagaré, ¿cómo interfiere Hacienda? O sea, ¿cómo está ligado Hacienda con el cobro del pagaré? Hacienda. Sí, Ok. digo, a lo mejor no está involucrada, pero yo es una duda que tengo, ¿verdad?
Si en este caso Hacienda no está involucrado, se hace a través de los cuestiones judiciales, pero en juzgados mercantiles. Ok, muchas gracias. Maestro, entonces después de 3 años se pudieran meter ese pagaré a un juzgado, a un juicio mercantil o algo. Antes de los 3 años, ¿sí? Una vez que se vence, tienes 3 años para poder hacer una acción. Mm. Muy bien, bueno, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a abrir las actividades. Vamos a dar oportunidad para que, debido al error que se cometió en cuanto a las actividades, vamos a dar oportunidad toda esta semana para que puedan entregar su actividad. Sí, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Bien. Muchas Gracias, gracias. maestro. Gracias, Gracias, buenas maestro. noches. Gracias, maestro. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.